Hola, queridos amigos y hermanos. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios en este día. Seguimos compartiendo que debemos estar preparados, ¿sí? Más en estos tiempos que sabemos que cada vez las señales, hay evidencia de que en cualquier momento la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. De allí la importancia de estar preparado, en sintonía con nuestro Dios. Él nos da la oportunidad en este tiempo para que todos puedan venir al conocimiento de la verdad y sean salvos. La palabra de Dios nos muestra la realidad del corazón del hombre. Nos muestra la realidad que se está viviendo en este tiempo, las señales. Se están cumpliendo todo lo que está en las Escrituras, lo que está en la palabra de Dios. Por eso quiero leer algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 3, dice así la palabra de Dios, del verso 1. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Vemos, la palabra describe la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Son tiempos peligrosos. Algunas cosas que quiero simplemente mencionar de lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: hombre amador de sí mismo, vanaglorioso, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos. Eso estamos viendo. En los hogares estamos viendo que los hijos a veces son rebeldes en este tiempo, cada vez más ingratos, que no amarán ni no perdonarán, serán crueles, y eso lo estamos viendo en estos tiempos. O sea que la palabra de Dios muestra la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso que es importante que nosotros podamos ajustarnos a la verdad de Dios, acercarnos a Dios para seguir su verdad, porque en ella está la bendición de Dios, obedecer al Señor. Por eso estamos compartiendo en este tiempo que debemos estar preparados y saber que estoy compartiendo acerca de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Estoy dando algunas razones, hemos compartido algunas razones. Por ejemplo, que Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra antes de que Sodoma y Gomorra sea destruido con fuego y azufre. Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, luego fue destruida. De igual manera hemos visto también que Noé, cuando subió en el arca, vino el diluvio y destruyó toda aquella humanidad por causa del pecado. Y hoy quiero compartir otra parte importante de por qué yo creo, conforme a las Escrituras, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 del verso 1 en adelante:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordé que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué revelación profética de la palabra, de los acontecimientos, de lo que vendrá. Y podemos ver que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, como el Señor mismo, habló de estas cosas que iban a acontecer en los postreros tiempos. De allí la importancia de que estemos preparados y teniendo el conocimiento de las Escrituras, para que no seamos engañados. Y el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos, y de nuestra reunión, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. O sea, está dando por sentado un hecho, una esperanza de una realidad que acontecerá, que vamos a estar reunidos con el Señor. Qué bueno, qué hermoso. O sea que todos los hijos de Dios tenemos esta esperanza viva en Jesucristo por la resurrección de los muertos. Por eso dice allí, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, ni por palabra, ni por carta, ni visión, de que puedan estar diciendo algunos que ya viene el Señor. Y qué importante por eso nuestra manera de pensar. Está hablando de la realidad del conocimiento, de la verdad que uno tiene, de tal manera que tu pensamiento está fundamentado en el conocimiento de la palabra de Dios. De tal manera que no va a ser fácil que seas engañado, porque sabes lo que Dios dice en su palabra. Hay una renovación constante en el conocimiento, nuestro entendimiento, a medida que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios para el conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso no debemos dejarnos de movernos fácilmente. Uno escucha tantas profecías, inclusive en estos tiempos. Hay personas que dicen, por ejemplo, que bueno, hay tal fecha que es la venida del Señor. Estaba escuchando una profecía que decía, por supuesto, es lo que dice el hombre,
que para el 14 de julio a las 20 horas va a ocurrir el arrebatamiento. Qué bueno saber la hora y específicamente el día. Pero Jesús no lo dice eso. Jesús dijo, ni yo sé, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Solo el Padre sabe. Pero sí, por los acontecimientos que están ocurriendo en este tiempo, sabemos que estamos cerca de la venida, del arrebatamiento del Señor Jesús, que va a arrebatar a la iglesia de Jesucristo, que el Señor Jesús nos va a arrebatar. Por eso fíjese qué palabra del Señor Jesús cuando dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Luego volveré, tomaré a mí mismo, para que en donde yo estéis vosotros también. ¡Qué maravilla! Cuando esté todo preparado, no te haga problemas, no te preocupes, no tenga temor, no te desesperes. Está preparado, porque a su debido tiempo, el Señor vendrá por ti, vendrá por mí, vendrá por su amada iglesia, el cual ama entrañablemente, porque Él murió por la iglesia, Él murió por su iglesia, por su amada. Por lo tanto, Él va a venir a buscarse a su iglesia. Por lo tanto, dice que no debemos dejar mover de nuestra manera de pensar. Un cristiano, su pensamiento está enfocado en la palabra de Dios. O sea, mi pensamiento debe estar enfocado en el Señor, en la palabra de Dios. Mi confianza está en Él y mi pensamiento está en Él. Por lo tanto, tengo la plena seguridad de que no voy a ser avergonzado, sino que voy a estar con el amado. Amén. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. Debemos estar por eso preparados. No debemos ser engañados. Lamentablemente hay miles y millones de personas que desconocen la palabra de Dios, desconocen y no tienen un fundamento en las Escrituras. De allí será presa fácil para ser engañada. Por eso que es importante, cuanto más cercano esté al Señor, mucho mejor, mucho mejor. Y el apóstol Pablo nuevamente dice a los hermanos, dice, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, todas estas cosas tienen que ocurrir y se manifiesta el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Esta profecía para mí está hablando específicamente para el pueblo de Israel. Ya aquí la iglesia de Jesucristo ya no va a estar. Cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, Dios va a tener un trato especial con su pueblo, porque hay profecías que se van a cumplir. Por ejemplo, el templo de Dios tiene que ser edificado. Por eso dice que se va a sentar inclusive en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Va a haber 3 años de paz y 3 años y medio de la gran tribulación, de la persecución. Pero la iglesia, para mí, la iglesia ya no va a estar. Porque según acá dice el apóstol Pablo, le dice a los hermanos inclusive, no os acordéis de cuando yo estaba con vosotros, os decía esto. O sea que le recalca el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica que él ya le había anticipado de esto. Que eso se ve que era la enseñanza cotidiana que tenía con los hermanos el apóstol. Y él dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y está dando por sentado que los hermanos de Tesalónica sabían con certeza lo que lo detiene.
¿Qué es lo que lo detiene? Para que a su debido tiempo se manifieste. Qué impresionante, todas las escrituras se cumplen como Dios ha determinado. Qué maravilla, Dios dijo, Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. O sea que todo lo que Dios dice se hará. Y no hay nada que podrá impedir que lo que Dios ha dicho se cumpla. Todo se cumplirá. Y en su tiempo, por eso nosotros no debemos desesperarnos. Amén. Y ustedes saben que lo que lo detiene, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Usted sabe lo que lo detiene, porque yo digo que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la gran tribulación. Porque la iglesia es la amada del Señor. Y Jesús dijo, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo capítulo 16, verso 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, el anticristo no puede manifestarse. El hombre de iniquidad, como dice el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, no puede manifestarse mientras esté la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Porque la iglesia tiene toda autoridad. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Qué tremendo. Yo recuerdo que en el Chaco no teníamos heladera, por lo tanto mi abuela compraba carne y lo ponía con sal, y eso duraba semanas. Se conservaba la carne, ni las moscas se la acercaban. O sea que la sal conserva. Por eso el Señor Jesús dice que somos la sal de la tierra. Somos la sal. O sea, la iglesia es que mantiene el equilibrio, el que mantiene que todo esto no se venga abajo. Por eso también dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Mientras la iglesia está aquí, somos nosotros la luz del mundo. Por lo tanto, la oscuridad no puede prevalecer, no prevalecerá. Por lo tanto, el anticristo, si quiere manifestarse, fracasará. Porque el Señor Jesús dio a la iglesia la autoridad sobre el diablo y los demonios. Fíjense, no puede estar la luz y la tiniebla juntos. El día y la noche. Es claro, ¿es día o es noche? Por lo tanto, cuando la iglesia, que es el día, que es la luz, sea arrebatada, el hijo de perdición, el anticristo, se manifestará. Pero nosotros ya no vamos a estar. Qué buena, ¿no? Qué esperanza que tenemos. Y la Biblia dice que el poder de la resurrección, dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Impresionante. Si la iglesia está aquí,
el enemigo, el anticristo ni siquiera se puede acercar. Fíjense en que dice Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que Él nos dio autoridad. Tenemos autoridad sobre el diablo. Yo me someto, el diablo automáticamente tiene que huir. Porque Cristo es soberano, es Señor. Por lo tanto, lo que lo detiene para mí a que el anticristo se manifieste, o el hijo de perdición se manifieste, o el hombre de pecado se manifieste, es la iglesia de Jesucristo. Mientras la iglesia esté aquí, el enemigo no podrá manifestarse. El anticristo no se manifestará. Eso yo creo conforme a las Escrituras. Pero qué importante, está hablando de la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. La iglesia es toda aquella persona que, como Pedro confesó que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre la confesión que hizo Pedro acerca de Jesús, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todo aquello que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquello que recibieron a Jesús en su vida como su Señor y Salvador, forman parte de la iglesia de Jesucristo, redimidos por la sangre de Jesucristo, que han nacido de nuevo por la obra de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, que somos una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas estas personas que aceptaron a Jesús forman parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. Por eso que es importante. ¿Eres parte de la iglesia? ¿Tienes a Cristo en tu vida? Qué importante por eso este tiempo sea el tiempo de nuestra preparación. Porque el Señor viene a buscar. Amén. Santo el Señor. Dice: y vendrá con poder engañoso y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad y se complacieron en la injusticia. Qué tremendo. El que no cree en la verdad va a creer en la mentira, ¿sí? O una cosa o la otra. Es ser el tiempo de una decisión, de sí o de no, de aceptar a Cristo o no. Es el tiempo, por eso, de volvernos a Dios de todo el corazón. Pero qué hermosa la promesa. El apóstol dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Qué maravilla! Yo quiero decirte una verdad tremenda. La palabra dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de nuestra salvación, Dios lo tenía antes de todo lo creado. Pero hay un propósito, el cual nosotros debemos anhelar y vivir cada día. Dice: para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Por eso debemos acercarnos y pedir perdón por nuestros pecados, y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, para estar acepto ante el amado, para ser purificado, estar en ese proceso de santificación. Cada vez que me acerco al Señor, más me alejo del pecado y más me acerco a mi amado Dios, porque voy a estar con Él. ¿No te parece importante por estar preparado?
Por eso debemos estar preparados. ¿Sí? Y que el anticristo no va a venir hasta que la iglesia no sea arrebatada, porque es la que le impide. Y Dios a su debido tiempo viene a buscarlo. ¡Qué maravilla! Qué importante que puedas en este tiempo reflexionar, pensar y meditar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y si no aceptaste a Jesús en tu vida, esta es la oportunidad de que puedas aceptar a Cristo para ser salvo, para estar preparado, para estar con Él por la eternidad, porque el Señor pronto viene a buscar. Y el principio de la vida es tener a Cristo. Él es la vida y la vida abundante. Y si aceptas a Cristo ya estás, dice el que cree en Él, tiene vida eterna. Por lo tanto, si hoy viene Jesús a buscarte, ya vas a ir también porque tienes a Cristo en tu vida. ¿Quieres tomar esta decisión para aceptar a Cristo en tu vida? Yo quiero guiarte para que vos puedas aceptar a Jesús y puedas también estar preparado para cuando Jesús venga, te vayas también con Él. Amén. Ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque en ti está la vida, Señor, porque tú moriste en la cruz para que yo tenga vida. Cargaste mis pecados en la cruz. Gracias te doy, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, y vengo a ti de todo corazón. Me entrego en tu mano, Señor, totalmente, para que tú estés obrando en todo mi ser y comience una nueva creación. Que la vida de Cristo se manifieste en mí. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das en este tiempo de volverme a ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.